escuché me quitó la soledad, pero la amante sabía el código del cofre. El aire en la pequeña ciudad de San Esteban era denso con secretos, donde cada esquina parecía murmurar historias olvidadas. Alejandro, un joven de cabello despeinado y mirada perdida, pasaba sus días sumido en la rutina, anhelando algo más. Y cuando Isabel llegó, con su risa brillante y energía contagiosa, sintió que finalmente había encontrado la luz en su existencia gris. Ella se movía como un torbellino de color entre la monotonía, haciendo que los demás parecieran sombras. Pero detrás de esa sonrisa encantadora, Isabel llevaba un peso. Había un misterio que envolvía su ser, algo que la conectaba con un antiguo cofre que había pertenecido a su familia por generaciones. A medida que su relación avanzaba, momentos como un simple roce de manos enviaban escalofríos por la espalda de Alejandro, aunque había algo más: la incertidumbre. Mantenía su propio secreto. Una tarde, en un susurro casi inaudible, Su mirada era de acero y sus intenciones oscuras. Quería el cofre y, sin saberlo, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para conseguirlo. Se sentía como un peón en un tablero de ajedrez, el pulso acelerado en su pecho cada vez que lo veía acechándolos, como un lobo entre ovejas. En una noche oscura, cuando el cielo parecía grabar una advertencia en sus estrelladas profundidades, Alejandro e Isabel se encontraron frente al lago. Las aguas tranquilas reflejando su confusión. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro le preguntó sobre el cofre, sobre el secreto que la unía a él. Ella titubeó, su expresión cambiando de alegría a una sombra de temor. Pero no pudo evitarlo. Las palabras brotaron. Hay cosas que no puedo contar. La noche se tornó densa. El silencio fue interrumpido solo por el sonido del agua, como un susurro cómplice que desvelaba partes de la verdad. Los ojos de Alejandro estaban cargados de preguntas, su mente un caos. Al final, el miedo ganó, y el estruendo resonó de nuevo, advirtiéndoles de que el peligro no solo acechaba, sino que se acercaba. Y Alejandro se preguntó si la soledad había sido sustituida por un vacío más brutal. Oye, antes de seguir con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores reportaron que YouTube quitó sus suscripciones sin aviso. Checa rápido el botón rojo abajo para asegurarte que sigues suscrito al canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en comentarios de qué ciudad me ves. Me encanta conocer cada persona increíble de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El aire estaba cargado de incertidumbre. El eco del estruendo distante aún resonaba en sus oídos, y Alejandro sentía que su corazón iba a estallar. Isabel lo miraba. Sus ojos reflejaban miedo y confusión. ¿Qué está pasando, Isabel? De repente, un brillo en la oscuridad desvió su atención. Un movimiento en el bosque, sombras que parecían acechar. Antes de que pudieran procesar lo que estaba sucediendo, un grito desgarrador cortó la calma de la noche. Era Julián. Se acercaba como un espectro, su figura oscura y amenazante destacándose entre los árboles. —¿Qué quieres, Julián? Alejandro preguntó, su voz temblando al igual que sus manos. La tensión en el aire era casi palpable. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más impactante. Julián, con su rostro enduecido por la rabia, desenfundó de su cinturón un descomunal cuchillo. —No estoy aquí por el cofre —dijo, cada palabra bañada en desprecio—. Estoy aquí por ella. Isabel palideció.
y Alejandro sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «¿A qué te refieres? No puedes hacerle daño», gritó, cada latido de su corazón resonando en su cabeza. «Lo siento, pero tú no sabes quién es». Julián sonrió con frialdad. «Ella no es quien dice ser». Las palabras le cortaron la respiración a Alejandro. El silencio que siguió fue abrumador. Era como si el aire se hubiera congelado. «¿Qué estás diciendo?». Alejandro se volvió hacia Isabel, quien temblaba. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no había rastro de la risa que solía iluminar su rostro. Ella sabía algo, y eso lo asustaba. Es un juego al que siempre has estado invitado, pero nunca has sabido que ella. Julián interrumpió su propia frase. Miró a Isabel, sus ojos llenos de una mezcla de resentimiento y asombro. ¿Vas a decirle la verdad? Isabel, con un nudo en la garganta, bajó la mirada. «Alejandro, hay cosas que no puedo». «No, no, dilo ahora», Julián insistió, como un depredador que acorrala a su presa. Con un esfuerzo casi sobrehumano, Isabel levantó la mirada. «Soy la última de la familia que custodia el cofre. Pero no se trata solo de riquezas. Se trata de un secreto que puede hundir a familias enteras. No solo mi familia, la tuya también». Alejandro se sintió como si lo hubieran golpeado en el pecho. «No, eso no puede ser verdad». «¿Qué quieres decir?». La incredulidad se mezclaba con el pánico en su rostro. Julián sonrió, como un hombre que ha ganado un juego que nunca se prometió perdido. «El cofre no solo guarda oro, guarda verdades sobre traiciones, alianzas rotas y la verdad de cómo nuestras familias están entrelazadas en una historia que nadie conoce». Isabel bajó la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «La verdad es que siempre hemos sido enemigos, pero esta relación, Alejandro, no solo me quitó la soledad, me puso en riesgo. Si alguien descubre mi verdad, perderé todo». El tiempo parece detenerse. Alejandro sintió un tirón en su estómago, como si la gravedad había dejado de existir. Él no podía confiar en ella, pero al mismo tiempo amaba a esa mujer con cada fibra de su ser. A su alrededor, el bosque se oscureció aún más. ¿Así que todo fue una mentira? ¿Estuviste conmigo solo por...? Alejandro apretó los puños. La rabia burbujeaba por dentro. No, quería que las cosas fueran diferentes, pero no puedo escapar de mi destino. No puedo escapar de lo que soy. Isabel gritó, su voz desgarrándose. El aire se volvió pesado con secretos y revelaciones. La noche se oscureció aún más y alguien desde las sombras comenzó a acercarse. Rumores de pasos se sumaban al caos en su mente. La tensión corría como un río embravecido. ¿Todo había sido una manipulación? ¿Podría su amor resistir las tormentas que se avecinaban? La verdad quedaba a la vista, pero como un gran rompecabezas, cada pieza cambiaba de lugar cuando pensaba que todo estaba claro. Y en el momento justo, cuando Alejandro estaba a punto de decidir, un grito atravesó el silencio. ¡Un disparo! El mundo de Alejandro se detuvo en seco. ¿Quién había disparado? ¿Era Julián? ¿Era acaso alguien más que había llegado para reclamar el cofre? El miedo lo envolvió y la pregunta retumbaba en su mente. ¿Cómo podían salir de todo esto? El disparo resonó en el aire y Alejandro sintió que todo a su alrededor se paralizaba. Su corazón se detuvo y el mundo se desvaneció en un instante. «¡Isabel!», gritó, soltando la mano de ella para lanzarse hacia el sonido. Repitió su nombre, como si eso pudiera hacer que el horror desapareciera. Isabel retrocedió. Sus ojos dilatados buscaban protección. El rostro de Julián se había transformado. La rabia había sido reemplazada por un matiz de sorpresa mezclada con miedo. Alejandro, aún aturdido,
sintió que una corriente helada le recorría la columna. ¿Qué había pasado? Un segundo disparo. Este fue más cerca. Y de repente, una figura emergió entre los árboles, cargando con un oscuro revólver en la mano. No era Julián. Era una mujer, de cabello largo y despeinado. Su rostro reflejaba una mezcla de locura y determinación. Alejandro apenas podía creer lo que veía. «¿Quién eres?», gritó, aterrorizado. La mujer, sin perder tiempo, disparó nuevamente. El tiro se escuchó como un trueno en la noche, seguido de un grito que atravesó la calma. «¡Julián!». La bala se había impactado en su hombro, derribándolo al suelo. «No, no», murmuró Isabel, con el rostro pálido. De repente todo cambió. La mujer se acercó a ellos. Su mirada feroz se clavó en Alejandro. «Tú no entiendes lo que está en juego», gritó. Su voz era un eco de advertencia. «Ese cofre no es solo un baúl, es un legado, un peligro». «¿Quién eres? ¿Y por qué disparas?». Alejandro estaba confundido. La adrenalina corría y su mente giraba. «Soy Elena, la hermana de Isabel», dijo, sacudiendo la cabeza. «Pero no la hermana que crees que conoces. Ella no es lo que parece. Ese cofre guarda secretos que pueden destruirnos a todos». Las palabras de Elena cayeron como un rayo. Isabel temblaba, incapaz de reaccionar. «No, Elena, no puedes decir eso». Alejandro miró a Isabel entre la incredulidad y la desesperación. «¿Es cierto?», preguntó, su voz un hilo. «¿Cuál es la verdad?». Isabel, abrumada, no supo qué responder. Fue Elena quien tomó la delantera. Ella es parte de una familia que ha estado lidiando con un antiguo pacto, Alejandro. Todas las generaciones han traído consigo un peso que ni ella ni yo podemos cargar. El cofre contiene la llave de nuestro linaje, pero también la naturaleza de nuestra traición. La rabia de Julián resonaba en sus oídos mientras jadeaba contra el dolor. «¿La traición? ¿Qué has estado ocultando, Isabel?». Alejandro buscó en sus ojos alguna señal de verdad, alguna pista que pudiera ayudarlo a desentrañar el misterio. «Alejandro, esto no es solo sobre mí», gritó Isabel, su voz quebrándose. «No quise que te arrastrara esto. Escuchar lo que seas quiere hacer». Pero antes de que pudiera terminar, el aire se llenó de una atmósfera pesada. Un nuevo disparo. Este no era arbitrario. Un impacto sordo resonó en el corazón de la noche. Elena fue derribada junto a Julián, cayendo al suelo con un golpe sordo. El horror en la cara de Isabel se amplió. Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba. Su propio corazón dejaba de latir mientras se dio cuenta de que todo había cambiado. Todo lo que creía sabía se desmoronaba en segundos. El peligro no solo era externo. Había una verdad que atormentaba a Isabel. Después de todo, ¿quién era realmente Isabel? La emboscada se extendió, dejando a Alejandro en un laberinto de incertidumbres y miedos. Y mientras los ecos de las balas resonaban en sus oídos, una pregunta retumbaba. ¿Podría confiar en ella después de todo? El caos se cernía sobre ellos, y una sombra oscura aparecía en sus vidas. ¿Cuánto sabía realmente sobre esa mujer por la que luchaba? El disparo resonó en el aire, y Alejandro sintió que todo a su alrededor se paralizaba. Su corazón se detuvo, y el mundo se desvaneció en un instante. «¡Isabel!», gritó, soltando la mano de ella para lanzarse hacia el sonido. Repitió su nombre, como si eso pudiera hacer que el horror desapareciera. Isabel retrocedió. Sus ojos dilatados buscaban protección. El rostro de Julián se... Alejandro, aún aturdido, sintió que una corriente helada le recorría la columna.
¿Qué había pasado? Un segundo disparo. Este fue más cerca, y de repente una figura emergió entre los árboles, cargando un oscuro revólver en la mano. No era Julián, era una mujer, de cabello largo y despeinado. Su rostro reflejaba una mezcla de locura y determinación. Alejandro apenas podía creer lo que veía. —¿Quién eres? —gritó, aterrorizado. La mujer, sin perder tiempo, disparó nuevamente. El tiro se escuchó como un trueno en la noche, seguido de un grito que atravesó la calma. ¡Julián! La bala había impactado en su hombro, derribándolo al suelo. —No —murmuró Isabel, con el rostro pálido. De repente, todo cambió. La mujer se acercó a ellos. Su mirada feroz se clavó en Alejandro. —Tú no entiendes lo que está en juego —gritó. Su voz era un eco de advertencia. Ese cofre no es solo un baúl, es un legado, un peligro. ¿Quién eres? ¿Y por qué disparas? Alejandro estaba confundido. La adrenalina corría y su mente giraba. Soy Elena, la hermana de Isabel, dijo, sacudiendo la cabeza. Pero no la hermana que crees que conoces. Ella no es lo que parece. Ese cofre guarda secretos que pueden destruirnos a todos. Las palabras de Elena cayeron como un rayo. Isabel temblaba, incapaz de reaccionar. No, Elena, no puedes decir eso. Alejandro miró a Isabel, entre la incredulidad y la desesperación. ¿Es cierto? Preguntó, su voz un hilo. ¿Cuál es la verdad? Isabel, abrumada, no supo qué responder. Fue Elena quien tomó la delantera. Ella es parte de una familia que ha estado lidiando con un antiguo pacto, Alejandro. Todas las generaciones han traído consigo un peso que ni ella ni yo podemos cargar. El cofre contiene la llave de nuestro linaje, pero también la naturaleza de nuestra traición. La rabia de Julián resonaba en sus oídos mientras jadeaba contra el dolor. ¿Una traición? ¿Qué has estado ocultando, Isabel? Alejandro buscó en sus ojos alguna señal de verdad, alguna pista que pudiera ayudarlo a desentrañar el misterio. —Alejandro, esto no es solo sobre mí —gritó Isabel, su voz quebrándose. No quise que te arrastrara a esto. Escuchar lo que sea quiera hacer. Pero antes de que pudiera terminar, el aire se llenó de una atmósfera pesada. Un nuevo disparo. Este no era arbitrario. Un impacto sordo resonó en el corazón de la noche. Elena fue derribada junto a Julián, cayendo al suelo con un golpe sordo. Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba. Su propio corazón dejaba de latir mientras se dio cuenta de que todo había cambiado. Todo lo que creía sabía se desmoronaba en segundos. De repente, las sombras del bosque comenzaron a moverse. Más figuras emergieron, hombres con rostros desdibujados, todos armados. Entre ellos, un hombre que parecía viejo y cansado, pero cuyos ojos brillaban con la chispa de un antiguo rencor. Ese cofre no solo pertenece a tu familia, Isabel, dijo, su voz resonando con un eco familiar que heló la sangre de Alejandro. Pertenece a las dos familias. La revelación lo golpeó como una ola. ¿Qué significaba eso? ¿Sus familias estaban conectadas de alguna manera más profunda? Isabel se quedó pálida, y a través de sus temores, sus ojos se encontraron con los de Alejandro, llenos de desesperación. No, no podemos permitir que se lo lleven, murmuró Isabel, su voz irresistiblemente rota. Era como si todo su mundo se estuviera desmoronando. Pero entonces, Alejandro, en medio del caos, sintió que la confusión se hacía más fuerte. Este hombre no era un extraño. Su rostro le resultaba conocido. —¿Quién eres? —exigió, con la voz temblando. —¿Qué tienes que ver con nosotros? El hombre sonrió, una sonrisa fría que congeló a todos en el lugar. Soy parte de todo esto, Alejandro. Siempre lo he sido. Y ahora, este legado que guardas,
Ha vuelto a su lugar, justo a tiempo. Isabel se tambaleó, choqueada, intentando comprender lo que estaba sucediendo. No. ¿Qué has hecho, Alejandro?, preguntó, su voz apenas un susurro. El mundo giró. Alejandro sintió que la tierra se desmoronaba. Antes de que pudiera asimilarlo, la razón del peligro, de toda esta tragedia, estaba justo delante de él. ¿Qué secretos había compartido su familia con la de ella? ¿Y estaba realmente a salvo con Isabel? Un estruendo resonó, y en un instante de tumulto, la figura del hombre desapareció entre la maleza. La confusión dejó a Alejandro aturdido, incapaz de comprender el impacto de esas palabras. Mientras el eco del disparo aún retumbaba, Alejandro se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre su amor, sobre su vida, estaba a punto de cambiar para siempre. El disparo resonó en el aire, y Alejandro sintió que todo a su alrededor se paralizaba. Su corazón se detuvo y el mundo se desvaneció en un instante. «¡Isabel!», gritó, soltando la mano de ella para lanzarse repitió su nombre como si eso pudiera hacer que el horror desapareciera. Isabel retrocedió. Sus ojos dilatados buscaban protección. El rostro de Julián se había transformado. La rabia había sido reemplazada por un matiz de sorpresa mezclada con miedo. Alejandro, aún aturdido, sintió que una corriente helada le recorría la columna. ¿Qué había pasado? Un segundo disparo. Este fue más cerca, y de repente una figura emergió entre los árboles, cargando un oscuro revólver en la mano. No era Julián, era una mujer. De cabello largo y despeinado, su rostro reflejaba una mezcla de locura y determinación. Alejandro apenas podía creer lo que veía. «¿Quién eres?», gritó aterrorizado. La mujer, sin perder tiempo, disparó nuevamente. El tiro se escuchó como un trueno en la noche, seguido de un grito que atravesó la calma. «¡Julián!». La bala había impactado en su hombro, derribándolo al suelo. «No, no», murmuró Isabel, con el rostro pálido. De repente, todo cambió. La mujer se acercó a ellos. Su mirada feroz se clavó en Alejandro. «Tú no entiendes lo que está en juego», gritó. Su voz era un eco de advertencia. «Ese cofre no es solo un baúl, es un legado, un peligro. ¿Quién eres? ¿Y por qué disparas?». Alejandro estaba confundido. La adrenalina corría y su mente giraba. «Soy Elena, la hermana de Isabel», dijo sacudiendo la cabeza. «Pero no la hermana que crees que conoces. Ella no es lo que parece. Ese cofre guarda secretos que pueden destruirnos a todos». Las palabras de Elena cayeron como un rayo. Isabel temblaba, incapaz de reaccionar. «No, Elena, no puedes decir eso». Alejandro miró a Isabel, entre la incredulidad y la desesperación. «¿Es cierto?», preguntó, su voz un hilo. «¿Cuál es la verdad?». Isabel, abrumada, no supo qué responder. Fue Elena quien tomó la delantera. «Ella es parte de una familia que ha estado lidiando con un antiguo pacto, Alejandro. Todas las generaciones han traído consigo un peso que ni ella ni yo podemos cargar. El cofre contiene la llave de nuestro linaje, pero también la naturaleza de nuestra traición». La rabia de Julián resonaba en sus oídos mientras jadeaba contra el dolor. ¿Una traición? ¿Qué has estado ocultando, Isabel? Alejandro buscó en sus ojos alguna señal de verdad, alguna pista que pudiera ayudarlo a desentrañar el misterio. «Alejandro, esto no es solo sobre mí», gritó Isabel, su voz quebrándose. «No quise que te arrastrara a esto. Escuchar lo que sea quiere hacer». Pero antes de que pudiera terminar, el aire se llenó de una atmósfera pesada. Un nuevo disparo. Este no era arbitrario. Un impacto sordo resonó en el corazón de la noche. Elena fue derribada junto a Julián, cayendo al suelo con un golpe sordo.
Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba. Su propio corazón dejaba de latir mientras se dio cuenta de que todo había cambiado. Todo lo que creía sabía se desmoronaba en segundos. De repente, las sombras del bosque comenzaron a moverse. Más figuras emergieron. Hombres con rostros desdibujados, todos armados. Entre ellos, un hombre que parecía viejo y cansado, pero cuyos ojos brillaban con la chispa de un antiguo rencor. «Ese cofre no solo pertenece a tu familia, Isabel», dijo, su voz resonando con un eco familiar que heló la sangre de Alejandro. «Pertenece a las dos familias». La revelación lo golpeó como una ola. ¿Qué significaba eso? ¿Sus familias estaban conectadas de alguna manera más profunda? Isabel se quedó pálida y a través de sus temores sus ojos se encontraron con los de Alejandro, llenos de desesperación. «No, no podemos permitir que se lo lleven», murmuró Isabel, su voz irresistiblemente rota. Era como si todo su mundo se estuviera desmoronando. Pero entonces Alejandro, este hombre no era un extraño. Su rostro le resultaba conocido. «¿Quién eres?», exigió con la voz temblando. «¿Qué tienes que ver con nosotros?» «Soy parte de todo esto, Alejandro. Siempre lo he sido. Y ahora este legado que guardas ha vuelto a su lugar. Justo a tiempo», dijo el hombre, sonriendo con una intensidad escalofriante. Las piezas se unieron en la mente de Alejandro. La claridad lo abrumó. El rostro del hombre, la conexión entre sus familias, lo entendió todo. «Tú eres mi padre», dijo, la incredulidad impregnando cada palabra, como si las revelaciones fueran balas que ya no podía esquivar. «Pero, ¿por qué no estuviste ahí? ¿Por qué no me dijiste nada?» «Porque este legado», continuó el hombre, «no solo contiene riquezas, sino los secretos más oscuros de nuestras familias. Tu madre…» Se detuvo, la emoción atravesando su voz. «Tu madre ha estado tratando de protegerte de esto. Pero no hay forma de escapar». Isabel dio un paso atrás. Sus ojos habían perdido toda vida. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué secretos?». Su voz era un susurro, como si cada palabra pudiera desatar un sismo. «Lo que guardamos en ese cofre», el hombre apretó los dientes, «es la razón por la que nuestras familias se han odiado durante generaciones. Un pacto que está a punto de romperse. Y tú, Alejandro, eres la clave. El poder está contigo». La frialdad del aire comprimió a Alejandro. Le costaba respirar. Golpes de agonía se agolpaban en su pecho. ¿Su vida entera había sido una mentira? Todo lo que conocía estaba teñido con el mismo rencor que había cultivado a lo largo de los años. El pánico se anidó en su corazón, pero en su mente resonaba una pregunta aún más fuerte. ¿Qué tan profundo era realmente el secreto? Isabel se rió, una risa que no llegó a sus ojos. «Sigue siendo un traidor, incluso ahora», susurró, pero la magia de su relación se había desvanecido por completo. Alejandro, con el nudo en la garganta, se dio cuenta de que la traición se introducía como un veneno en cada rincón de su vida. Justo cuando Alejandro iba a responder, un nuevo disparo rompió el silencio. El caos volvía a desatarse. El mundo que conocían estaba desmoronándose frente a ellos. Podrían encontrar la verdad a tiempo, o el legado de sus familias los consumiría a todos. La noche se oscureció aún más, dejando a Alejandro con una sensación horrible de que todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse nuevamente. El disparo resonó en el aire y Alejandro sintió que todo a su alrededor se paralizaba. Su corazón se detuvo y el mundo se desvaneció en un instante. «¡Isabel!», gritó,
soltando la mano de ella para lanzarse hacia el sonido. Repitió su nombre, como si eso pudiera hacer que el horror Isabel retrocedió, sus ojos dilatados buscando protección. El rostro de Julián se transformó, la rabia se había desvanecido, dejando lugar a una mezcla de sorpresa y miedo. Alejandro, aún aturdido, sintió que una corriente helada le recorría la columna. ¿Qué había pasado? Un segundo disparo. Este fue más cerca, y de repente una figura emergió de entre los árboles, un oscuro revólver en la mano. No era Julián, era una mujer, de cabello largo y despeinado, con una mirada que parecía mezclar locura y determinación. —¿Quién eres? —gritó Alejandro, aterrorizado. La mujer, sin dudar, disparó nuevamente. El tiro resonó como un trueno en la noche. —¡Julián! —gritó Isabel, retrocediendo, el rostro palidecido por el pánico. La bala había impactado en el hombro de Julián, derribándolo al suelo. Alejandro, en un instante de shock, vio a Julián caer, pero su atención rápidamente volvió a la mujer. —¡Tú no entiendes lo que está en juego! —gritó, su voz llena de urgencia. Ese cofre no es solo un baúl, es un legado, un peligro. ¿Quién eres y por qué disparas? Alejandro estaba confundido, el corazón latiendo con fuerza. —Soy Elena, la hermana de Isabel —dijo la mujer, sacudiendo la cabeza—. Pero no la hermana que conoces. Ella no es lo que parece. Ese cofre guarda secretos que pueden destruirnos a todos. Las palabras de Elena cayeron como un rayo. Isabel, temblando, incapaz de reaccionar. —No, Elena, no puedes decir eso. Alejandro sintió que las piezas de un rompecabezas se armaban, pero la revelación no venía con claridad. —¿Es cierto? —preguntó, su voz un hilo. —¿Cuál es la verdad? Isabel, abrumada, parecía perdida. Entonces un nuevo ruido rompió el silencio, un crujido entre los arbustos. Alejandro se volvió hacia la fuente. Era un hombre. Un anciano con el rostro surcado por cicatrices y ojos que hablaban de un pasado oscuro. —El destino de nuestras familias está sellado —dijo el hombre, su voz resonante como un eco de advertencia. Ese cofre no solo pertenece a tu familia, Isabel, pertenece a las dos. La revelación los golpeó como una ola. Isabel se quedó pálida y los ojos de Alejandro se abrieron en incredulidad. —¿Qué significa eso? —inquirió, buscando respuestas en los ojos de Isabel. —El pacto —empezó a decir Elena, pero su voz se cortó cuando ella también había girado su atención hacia el anciano. —Él viene a reclamar lo que es suyo. —¿Qué pacto? ¿Qué te han ocultado? Alejandro apretó los puños, la confusión y el pánico mezclándose en su interior. De repente, el anciano sonrió con una frialdad helada. —El cofre guarda un secreto que tus familias han encubierto por generaciones, una traición que podría destruir todo lo que conocen. Alejandro sintió un nudo en la garganta y no pudo evitar preguntar: ¿cuáles son esos secretos? Las sombras parecían acercarse, y en un instante Julián se incorporó, aún herido, mientras la mujer seguía apuntando. —El tiempo se acaba, Alejandro. Tienes que decidir. ¿De qué lado estás? Fue entonces cuando el anciano dio un paso adelante, y con un gélido susurro dijo: La verdad es que tú no eres quien crees ser. Eres parte de un plan que ni tú mismo conoces. El aire se volvió pesado, y un frío que no era de la noche recorrió la espalda de Alejandro. —¿Qué quieres decir? —preguntó, su voz apenas un susurro. —Tu madre —comenzó el anciano, pero antes de que pudiera terminar,
un tercer disparo resonó en la noche. El sonido estalló en su mente como una explosión. La figura en sombra que había estado acechando emergió, y era otra mujer, también armada, que se lanzó sobre el anciano. ¡No! Gritó Isabel, pero se escuchó un grito desgarrador cuando la balanza del caos se empezó a desplazar. Alejandro dio un paso atrás, con el corazón acelerado. Todo lo que conocía, todas las certezas, estaban desmoronándose. Las sombras del bosque comenzaron a moverse, pero más que miedo, lo que sentía era terror. ¿Todo había sido una trampa? ¿Su amor por Isabel era solo un hilo más en una trama de oscuridad? Y justo cuando pensaba que tenía todo resuelto, la mujer que había disparado, visiblemente herida, respirando con dificultad, lo miró a los ojos y dijo: «La sangre no solo se derrama, Alejandro, se paga un precio». Todo se oscureció de repente, y Alejandro quedó con una sola pregunta retumbando en su mente. ¿Qué tipo de precio estaban dispuestos a pagar? El disparo resonó en el aire, y Alejandro sintió que todo a su alrededor se paralizaba. Su corazón se detuvo, y el mundo se desvaneció en un instante. «¡Isabel!», gritó, soltando la mano de ella para lanzarse hacia el sonido. Repitió su nombre, como si eso pudiera hacer que el horror desapareciera. El caos estalló a su alrededor. Isabel retrocedió. Sus ojos dilatados buscaban protección. El rostro de Julián se transformó. La rabia se había desvanecido, dejando lugar a una mezcla de sorpresa y miedo. Alejandro, aún aturdido, sintió que una corriente helada le recorría la columna. ¿Qué había pasado? Un segundo disparo. Este fue más cerca, y de repente una figura emergió de entre los árboles, un oscuro revólver en la mano. No era Julián, era una mujer, de cabello largo y despeinado, con una mirada que parecía mezclar locura y determinación. «¿Quién eres?», gritó Alejandro, aterrorizado. La mujer, sin dudar, disparó nuevamente. El tiro resonó como un trueno en la noche. «¡Julián!», gritó Isabel, retrocediendo, el rostro palidecido por el pánico. La bala había impactado en el hombro de Julián, derribándolo al suelo. Alejandro, en un instante de shock, vio a Julián caer, pero su atención rápidamente volvió a la mujer. «Tú no entiendes lo que está en juego», gritó, su voz llena de urgencia. «Ese cofre no es solo un baúl, es un legado, un peligro». «¿Quién eres y por qué disparas?». Alejandro estaba confundido, el corazón latiendo con fuerza. «Soy Elena, la hermana de Isabel», dijo la mujer, sacudiendo la cabeza. «Pero no la hermana que conoces. Ella no es lo que parece. Ese cofre guarda secretos que pueden destruirnos a todos». Las palabras de Elena cayeron como un rayo. Isabel, temblando, incapaz de reaccionar. «No, Elena, no puedes decir eso». Alejandro sintió que las piezas de un rompecabezas se armaban, pero la revelación no venía con claridad. «¿Es cierto?», preguntó, su voz un hilo. «¿Cuál es la verdad?». Isabel, abrumada, parecía perdida. Entonces un nuevo ruido rompió el silencio, un crujido entre los arbustos. Alejandro se volvió hacia la fuente. Era un hombre. Un anciano con el rostro surcado por cicatrices y ojos que hablaban de un pasado oscuro. «El destino de nuestras familias está sellado», dijo el hombre, su voz resonante como un eco de advertencia. «Ese cofre no solo pertenece a tu familia, Isabel, pertenece a las dos». La revelación nos golpeó como una ola.
Isabel se quedó pálida y los ojos de Alejandro se abrieron en incredulidad. ¿Qué significa eso?, inquirió, buscando respuestas en los ojos de Isabel. El pacto, empezó a decir Elena, pero su voz se cortó cuando ella también había girado su atención hacia el anciano. Él viene a reclamar lo que es suyo. ¿Qué pacto? ¿Qué te han ocultado? Alejandro apretó los puños, la confusión y el pánico mezclándose en su interior. De repente, el anciano sonrió con una frialdad helada. El cofre guarda un secreto que tus familias han encubierto por generaciones. Una traición que podría destruir todo lo que conocen. Alejandro sintió un nudo en la garganta y no pudo evitar preguntar: ¿cuáles son esos secretos? Las sombras parecían acercarse, y en un instante Julián se incorporó aún herido, mientras la mujer seguía apuntando. El tiempo se acaba, Alejandro. Tienes que decidir. ¿De qué lado estás? Fue entonces cuando el anciano dio un paso adelante y con un gélido susurro dijo: la verdad es que tú no eres quien crees ser. Eres parte de un plan que ni tú mismo conoces. El aire se volvió pesado y un frío que no era de la noche recorrió la espalda de Alejandro. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas un susurro. Tu madre, comenzó el anciano, pero antes de que pudiera terminar, un tercer disparo resonó en la noche. El sonido estalló en su mente como una explosión. La figura en sombra que había estado acechando emergió, y era otra mujer, también armada, que se lanzó sobre el anciano. ¡No!, gritó Isabel, pero se escuchó un grito desgarrador cuando la balanza del caos se empezó a desplazar. Alejandro dio un paso atrás, con el corazón acelerado. Todo lo que conocía, todas las certezas, estaban desmoronándose. Las sombras del bosque comenzaron a moverse, pero más que miedo, lo que sentía era terror. ¿Todo había sido una trampa? ¿Su amor por Isabel era solo un hilo más en una trama de oscuridad? Y justo cuando pensaba que tenía todo resuelto, la mujer que había disparado, visiblemente herida, respirando con dificultad, lo miró a los ojos y dijo: la sangre no solo se derrama, Alejandro, se paga un precio. El estremecimiento recorrió su espalda, y lo que siguió lo dejó helado. La mujer se giró para revelar su rostro, y en ese instante Alejandro sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La mujer era idéntica a Isabel, pero había algo en su mirada que no coincidía. No soy solo tu hermana, soy también tu madre, declaró, y el tiempo pareció detenerse. El mundo se volvió sombrío, y un grito de incredulidad brotó del pecho de Alejandro. Todo este tiempo, murmuró, su voz quebrándose, ¿todo este tiempo me mentiste? Necesitaba protegerte, dijo la mujer, pero ahora el legado te pertenece. La verdad está en el cofre. Isabel estaba en shock, su rostro reflejaba. La traición flotaba en el aire, palpable e hiriente. La confusión lo invadió, y mientras su mente luchaba por entender la magnitud de esa revelación, sintió que el destino de todos ellos pendía de un hilo. La atmósfera se convirtió en un hervidero de emociones contradictorias. ¿Cómo podía confiar en Isabel, si su propia madre había estado escondiendo verdades tan oscuras? La conexión entre ellos se había torcido en un laberinto de secretos y mentiras. Alejandro se dio cuenta de que el amor que creía conocer ahora era un espejismo, una ilusión construida sobre un cimiento de engaños. Las miradas se cruzaron, y el sonido de pasos resonó en la oscuridad. El peligro ya estaba aquí, y con cada segundo que pasaba, el miedo y la traición amenazaban con consumirlo todo.
¿Qué haría ahora Alejandro? La inminente decisión lo aterrorizaba, y en su interior una pregunta retumbaba más fuerte que nunca. ¿Podría perdonar a las dos mujeres que había amado? ¿O todo este juego de traiciones las hache? Las sombras parecían acercarse, y Alejandro se dio cuenta de que todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse. La revelación de que Isabel, la mujer a la que amaba, no podía ser completamente confiable, lo desalentó. El aire se volvió opresivo, una mezcla de miedo y la desesperación más cruda. Isabel se acercó, tratando de tomar su mano nuevamente. Alejandro, esto no es lo que piensas, la verdad. Pero el ruido de pasos hizo eco en el bosque, y de repente todo se tornó caótico. Más figuras emergieron de las sombras, armadas y decididas. Alejandro sintió el sudor frío en su frente. ¿Qué está pasando?, gritó. La voz le temblaba. Sin previo aviso, un hombre alto con un abrigo negro se hizo paso entre la multitud. Su rostro estaba oculto bajo una capucha. El aire se sentía pesado, como si algo terrible estuviese a punto de suceder. «No deberían estar aquí», dijo él, la voz grave y llena de autoridad. En un instante, para asombro de todos, levantó su mano y presionó un botón en un dispositivo que llevaba colgado de su cinturón. La atmósfera cambió en un instante. Un brillo iluminó el entorno. Un holograma emergió de la máquina, llenando el aire con brillantes imágenes danzantes. Mapas, coordenadas y símbolos que resonaban con significados ocultos. «Aquí está el verdadero secreto del cofre, que ni tu madre ni tú conoces», dijo el hombre, señalando hacia el holograma. «Este cofre no contiene solo un legado de tus familias, es un mapa, el plano para acceder a un lugar que ha estado escondido por siglos. Un lugar donde la verdad se convierte en tu carga». Los latidos del corazón de Alejandro resonaron en su pecho mientras miraba el holograma. Cada línea, cada símbolo lo llamaba, prometiendo respuestas a preguntas que nunca se había atrevido a formular. «¿Qué es este lugar?», preguntó, incapaz de apartar la vista. «El origen del poder entre tus familias», respondió el hombre. «Sé». Isabel dio un paso atrás y se cubrió la boca, como si hubiera sido golpeada por un relámpago. «No, no puede ser. No puede ser verdad», murmuró, su voz quebrándose. «No puede haber otro lugar». La tensión se palpaba, y Alejandro miró a su madre. ¿Sabía sobre esto? Su voz fue un hilo, lleno de dolor y confusión. ¿Cómo había podido ocultar algo tan monumental? Antes de que pudiera recibir respuesta, un grito desgarrador atravesó la noche. Una de las figuras armadas cayó al suelo, con sangre brotando de su pecho. Un disparo resonó de nuevo, y todos giraron hacia la dirección del ruido. El caos se desató. Alejandro se dio cuenta de que estaban rodeados. El hombre encapuchado se movió con rapidez, tomando a Isabel del brazo. «El mapa es la clave. Si no te vas ahora, estarás perdida». Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas y horror. «No, Alejandro, tienes que creerme». «Cállate», aulló un hombre entre la multitud. «Los dos están en peligro porque están involucrados en algo más grande de lo que piensan». Alejandro sintió un nudo en el estómago. Algo estaba mal, muy mal. Todo lo que había asumido, toda la historia que había tejido en su mente, se tambaleaba. «¿Qué quieres decir?», preguntó, buscando respuestas en las sombras, en los rostros aterrorizados que lo rodeaban. El hombre encapuchado soltó a Isabel y se volvió hacia Alejandro, su rostro finalmente visible. Era un viejo conocido, un amigo de la infancia.
Eres la línea que une a las familias, Alejandro. Eres el nuevo guardián. Pero si no decides usar el mapa y seguir este camino, perderás a los que amas, incluso a ella. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todos esos momentos compartidos, cada secreto revelado, ahora parecían fútiles ante la magnitud de este descubrimiento. ¿Yo? ¿Guardia de qué? La incredulidad llenaba su voz mientras su mundo se deslizaba, cambiando antes de sus ojos. «Es momento de que elijas», gritó el encapuchado, mientras el desorden se multiplicaba a su alrededor. Estaba en una encrucijada. La vida sería diferente a partir de ahora. Pero, ¿debería dar ese paso? La pregunta resonó en su mente. ¿Podría confiar en lo que le decía? Y más importante, ¿podría vivir con su decisión? La noche siguió girando, y con ella, el destino de todos. El disparo resonó en el aire, y Alejandro sintió que todo a su alrededor se paralizaba. Su corazón se detuvo, y el mundo se desvaneció en un instante. «¡Isabel!», gritó, soltando la mano de ella para lanzarse hacia el sonido. Repitió su nombre, como si eso pudiera hacer que el horror desapareciera. El caos estalló a su alrededor. Isabel retrocedió, sus ojos dilatados buscando protección. El rostro de Julián se transformó. La rabia se había desvanecido, dejando lugar a una mezcla de sorpresa y miedo. Alejandro, aún aturdido, sintió que una corriente helada le recorría la columna. ¿Qué había pasado? Un segundo disparo. Este fue más cerca, y de repente una figura emergió de entre los árboles, un oscuro revólver en la mano. No era Julián. Era una mujer, de cabello largo y despeinado, con una mirada que parecía mezclar locura y determinación. «¿Quién eres?», gritó Alejandro, aterrorizado. La mujer, sin dudar, disparó nuevamente. El tiro resonó como un trueno en la noche. «¡Julián!», gritó Isabel, retrocediendo, el rostro palidecido por el pánico. La bala había impactado en el hombro de Julián, derribándolo al suelo. Alejandro, en un instante de shock, vio a Julián caer, pero su atención rápidamente volvió a la mujer. «Tú no entiendes lo que está en juego», gritó, su voz llena de urgencia. «Ese cofre no es solo un baúl, es un legado, un peligro. ¿Quién eres? ¿Y por qué disparas?». Alejandro estaba confundido, el corazón latiendo con fuerza. «Soy Elena, la hermana de Isabel», dijo la mujer, sacudiendo la cabeza. «Pero no la hermana que conoces. Ella no es lo que parece. Ese cofre guarda secretos que pueden destruirnos a todos». Las palabras de Elena cayeron como un rayo. Isabel, temblando, incapaz de reaccionar. «No, Elena, no puedes decir eso». Alejandro sintió que las piezas de un rompecabezas se armaban. Pero la revelación no venía con claridad. «¿Es cierto?», preguntó, su voz un hilo. «¿Cuál es la verdad?». Isabel, abrumada, parecía perdida. Entonces un nuevo ruido rompió el silencio, un crujido entre los arbustos. Alejandro se volvió hacia la fuente. Era un hombre, un anciano con el rostro surcado por cicatrices y ojos que hablaban de un pasado oscuro. «El destino de nuestras familias está sellado», dijo el hombre, su voz resonante como un eco de advertencia. «Ese cofre no solo pertenece a tu familia, Isabel, pertenece a las dos». La revelación los golpeó como una ola. Isabel se quedó pálida, y los ojos de Alejandro se abrieron en incredulidad. «¿Qué significa eso?», inquirió, buscando respuestas en los ojos de Isabel. «El pacto», empezó a decir Elena, pero su voz se cortó cuando ella también había girado su atención hacia el anciano.
Él viene a reclamar lo que es suyo. ¿Qué pacto? ¿Qué te han ocultado? Alejandro apretó los puños, la confusión y el pánico mezclándose en su interior. De repente, el anciano sonrió con una frialdad helada. El cofre guarda un secreto que tus familias han encubierto por generaciones. Una traición que podría destruir todo lo que conocen. Alejandro sintió un nudo en la garganta y no pudo evitar preguntar: ¿cuáles son esos secretos? Las sombras parecían acercarse y en un instante Julián se incorporó, aún herido, mientras la mujer seguía apuntando. El tiempo se acaba, Alejandro. Tienes que decidir. ¿De qué lado estás? Fue entonces cuando el anciano dio un paso adelante y con un gélido susurro dijo: la verdad es que tú no eres quien crees ser. Eres parte de un plan que ni tú mismo conoces. El aire se volvió pesado y un frío que no era de la noche recorrió la espalda de Alejandro. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas un susurro. Tu madre, comenzó el anciano, pero antes de que pudiera terminar, un tercer disparo resonó en la noche. El sonido estalló en su mente como una explosión. La figura en sombra que había estado acechando emergió, y era otra mujer, también armada, que se lanzó sobre el anciano. ¡No!, gritó Isabel, pero se escuchó un grito desgarrador cuando la balanza del caos se empezó a desplazar. Alejandro dio un paso atrás, con el corazón acelerado. Todo lo que conocía, todas las certezas, estaban desmoronándose. Las sombras del bosque comenzaron a moverse, pero más que miedo, lo que sentía era terror. Todo había sido una trampa. Su amor por Isabel era solo un hilo más en una trama de oscuridad, y justo cuando pensaba que tenía todo resuelto, la mujer que había disparado, visiblemente herida, respirando con dificultad, lo miró a los ojos y dijo: la sangre no solo se derrama, Alejandro, se paga un precio. El estremecimiento recorrió su espalda, y lo que siguió lo dejó helado. La mujer se giró para revelar su rostro, y en ese instante, Alejandro sintió como si el suelo se abriera bajo sus. No soy solo tu hermana, soy también tu madre, declaró. Y el tiempo pareció detenerse. El mundo se volvió sombrío, y un grito de incredulidad brotó del pecho de Alejandro. Todo este tiempo, murmuró, su voz quebrándose, todo este tiempo me mentiste. Necesitaba protegerte, dijo la mujer, pero ahora el legado te pertenece. La verdad está en el cofre. Isabel estaba en shock. Su rostro reflejaba la misma incredulidad que Alejandro. La traición flotaba en el aire. Palpable e hiriente, la confusión lo invadió, y mientras su mente luchaba por entender la magnitud de esa revelación, sintió que el destino de todos ellos pendía de un hilo. La atmósfera se convirtió en un hervidero de emociones contradictorias. ¿Cómo podía confiar en Isabel si su propia madre había estado escondiendo verdades tan oscuras? La conexión entre ellos se había torcido en un laberinto de secretos y mentiras. Alejandro se dio cuenta de que el amor que creía conocer ahora era un espejismo, una ilusión. No soy tu madre, afirmó. Su voz era un susurro quebrado. Soy la madre de quien tú creías que era Isabel. He estado escondiéndome, cuidando de ti. El caos en su mente crecía. ¿Qué estás diciendo? ¿Es verdad? ¿Isabel es tu hija? Exactamente, dijo la mujer, mientras se tambaleaba. Isabel es el puente entre nuestros dos mundos. Te necesita, pero tú no puedes dejar que esta guerra destruya lo que hemos construido. Alejandro sintió que todo se desmoronaba. Isabel dio un paso atrás, confundida. Madre, ¿por qué? Esto es un desastre. Pero las palabras de la mujer resonaron con la verdad. Su voz era lo único que permanecía firme en medio del caos.
Esto va más allá de todas las mentiras, cariño. Este cofre es nuestra última oportunidad de redención. La atmósfera se cargó de tensión. Alejandro vio el pánico y la tristeza mezclarse en los ojos de Isabel, y su corazón se rompió. Ella era una víctima, como él. Todo el amor, toda la cercanía se desvanecía en la oscuridad. «¡Alejandro!», gritó Isabel, pero él apenas la miraba. «Tú tienes que confiar en mí. No dejes que caiga en manos equivocadas». El airado silenció las palabras de Alejandro. La pura desesperación lo consumió. «¿Cuánto más sabes? ¿Qué otras mentiras existen?». Las preguntas lo atormentaban, y con cada una, la confianza se deshilachaba más. Justo cuando la tensión alcanzó su clímax, un nuevo disparo resonó brutalmente en la noche. La multitud se dispersó como un mar de sombras, y el dolor físico se sumó al emocional. La madre de Isabel cayó al suelo, un charco de sangre manchando el suelo oscuro. El horror se instaló en el corazón de Alejandro. «¡No!», gritó, mientras se lanzaba hacia ella. El caos se intensificó. ¿Qué significaba todo esto? La verdad se desmoronaba a su alrededor. Las lealtades se fracturaban. ¿Cómo avanzar cuando todo lo que conocía estaba en juego? La noche se cerró sobre ellos, dejando a Alejandro en una tormenta de incertidumbres. Con cada latido de su corazón, la pregunta latía en su mente: ¿cuándo acabaría el horror? ¿Y qué verdaderamente se escondía detrás de las sombras? O disparo ecoó en la escuridón, y a cena a sua vuelta pareció desacelerar. Alejandro sentiu o coração se apertar no peito. «Isabel!», gritou, lançando-se adiante, esperando que só grito pudesse dissipar o horror que se desenrolava diante dele. Ele precisaria encontrá-la. A urgência crescia, tendo certeza de que ela estava em perigo. As sombras dançavam ao seu redor, tomando forma e profundidade. Isabel retrocedeu, o olhar passando de medo para pânico, enquanto Julián, ferido e confuso, se arrastava para longe. Era como se o mundo tivesse se dividido em pedaços quebrados. Alejandro mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Foi quando outra figura surgiu. Helena, com os olhos arregalados e revólver na mão, olhava ao redor, decidida. «O que você fez?», gritou, a voz tingida de desespero. «Isso não é como deveria ser». O pânico cresceu. Ele sentiu que a noite estava desmoronando. Mas antes que ele pudesse respirar, novo disparo ressoou. E com isso, uma verdade brutal brotou. «Mãe, não!», gritou Isabel, enquanto corria em direção à nova figura que fora atingida. Seu rosto estava pálido, as lágrimas brotando dos olhos. A mulher que assomou entre os troncos das árvores era, de fato, a sua mãe, e uma nova camada da verdade se desdobrava. Alejandro sentiu nódulo no estômago. Ele se pegou pensando em cada momento que compartilhara com Isabel, em cada sussurro de amor e expectativa. A realidade do que poderia ter sido se rompesse diante dele. Ele queria gritar, queria correr, mas permaneceu parado. O caos ao redor dele se intensificava. Suspeitas e segredos surgiam como sombras. «O que está acontecendo?», ele murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Helena, com a barriga contraída pela dor, gritou: «Queremos proteção, não destruição». O cofre não é um objeto. É um legado que deve ser mantido a salvo. Seus olhos chamuscados refletiam um tipo de dor que apenas aqueles que conhecem a traição poderiam entender.
O pânico se alastrava como um incêndio. Isabel, ainda em estado de choque, balbuciava. Mãe, não, você não pode ir assim. Preciso de você. O amor dela era um grito agonizante na noite, uma busca desesperada por resposta em meio a tanta confusão. Alejandro olhou para ela, percebendo que eles estavam mais conectados do que nunca, moldados por histórias que não podiam compreender totalmente. Isabel. Ele virou o rosto, mas suas palavras mal saíam. Uma faca interna cortava o lugar onde antes havia amor e confiança. Precisamos do cofre. Precisamos saber a verdade. No brilho da lua, os personagens da tragédia se tornaram mais nítidos. As sombras do passado, as verdades escondidas, o amor transformado e o labirinto de traições. Alejandro sentiu que a decisão mais pesada de sua vida estava prestes a ser feita. Ele olhou para os rostos à sua volta. Julián ferido, mas com uma determinação de leão. Helena agora no chão, mas ainda com a força de um guerreiro. E Isabel, sua amada, perdida entre o amor e o luto. Se o cofre guarda a verdade, Alejandro disse, a voz tremendo, mas ressoando firme. Precisamos enfrentá-la, juntos. Não vamos deixar que o passado nos destrua, mas que nos una. Silêncio, quase como se o mundo tivesse parado. Todos trocaram olhares, e por um breve segundo, algo inesperado brotou entre eles. Esperança. O peso de todos os segredos parecia mais leve, como se uma luz começasse a brilhar através da escuridão. Nós mudaremos a história, juntos, Alejandro falou, captando a essência coletiva do momento, percebendo que ainda havia tempo para reparo. Mas assim que ele disse isso, a terra sob seus pés começou a tremer. Rugigos distantes surgiram e a percepção de que ainda não estavam a salvo começou a se instalar. O caos ameaçava voltar, e Alejandro sabia que, mesmo naquela nova esperança, a batalha ainda estava longe de terminar. E assim, cercados por sombras e revelações, eles tomaram a decisão de seguir em frente, de enfrentar tudo juntos, mesmo que isso significasse desbravar o desconhecido. Agora, a história está em suas mãos. E falando nisso, seja rápido. É o momento de se inscrever imediatamente no canal, para não fiquem de fora das histórias exclusivas que virão. Aplaste o botão de like agora e mostre seu apoio. Isso ajuda muito construindo o nosso espaço. Não fique só assistindo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Seus pensamentos importam e a interação faz toda a diferença aqui. E, por favor, compartilhe imediatamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer.